A esta hora empiezo a grabar este video, solo falta la confirmación oficial de que Claudio Úbeda seguirá siendo el entrenador de Boca durante 2026. Y la idea es hacer un análisis del proceso y de esta decisión, que por supuesto, si es la contraria, vale la pena este asterisco de entrada para aclarar. En el caso de que haya un cambio, da la sensación de que Úbeda será confirmado como entrenador de Boca para 2026. Para empezar, el último entrenador de Boca que arrancó años consecutivos fue Miguel Russo 2020-2021. A partir de ahí Boca siempre empezó el año siguiente con un entrenador diferente del que había empezado el anterior. Es cierto, Russo es el primer entrenador de la era de Román Riquelme como el hombre fuerte del fútbol de Boca, en ese momento vicepresidente de Jorge Ameal. Gana el campeonato, la Superliga, con ese sprint final de 6 victorias y un empate ante River, que empata en Tucumán. Boca gana en la Bombonera con el gol de Tevez a Gimnasia Esgrima La Plata. Se consagra campeón, juega la primera fecha de la Copa Superliga, goleando en Mendoza ante Godoy Cruz, y viene la cuarentena como consecuencia de la pandemia. Son muchos meses sin fútbol. Boca vuelve a jugar por la Copa Libertadores a fin del año 2020 y se reanuda la competencia local con la Copa Diego Maradona en 2021. Hubo mucho tiempo sin jugar, por eso el ciclo de Russo es más largo en tiempo que numeroso en partidos. Hablo de ese segundo ciclo, tras una derrota con Estudiantes, es despedido. Pero Miguel es el último entrenador en años consecutivos, 2020-2021. En 2021 lo termina Bataglia, ganando la Copa Argentina ante Talleres, con una evaluación inicialmente positiva, pero después con algunos errores, con un patrón que iba a repetir con el Negro Ibarra, esto de pasar de la reserva a la primera siendo ídolo de Boca sin mucha experiencia. Bataglia tenía algún episodio anterior como entrenador principal, pero no era un tipo con mucha experiencia. Bataglia logra pasar de 2021 a 2022, pero había empezado Miguel el año anterior. Bataglia arranca 2022, gana la Copa de la Liga, en un momento también tambaleó, pero lo mantuvo Román, que no es un presidente que se deje llevar por la volatilidad, la intensidad y el enojo ante algunas situaciones de juego negativas. Se toma su tiempo, después puede tomar la misma decisión en un momento menos esperado. Por ejemplo, con Gago, después de Alianza Lima, parecía sellada su salida y finalmente encadenó 9 victorias seguidas, y cuando perdió con River, en un planteo medroso y timorato e ineficaz, también eso, porque a veces un planteo conservador puede ser eficaz y bien ejecutado, pero no fue el caso de Boca en ese partido, terminó siendo despedido. Pero vuelvo a este raconto porque este carrusel de entrenadores también explica un poco lo que parece ser una confirmación de que Úbeda va a seguir siendo el técnico, y también tiene que ver con cómo era Román como jugador y los entrenadores que lo potenciaron y lo hicieron sentir importante, querido y líder de un equipo. Pero no quiero spoilear y voy a ir con margen. Bueno, en 2022 arranca el año Sebastián Bataglia, no lo termina, lo finaliza el Negro Ibarra, que sale campeón de esa liga, primero con Bataglia de entrenador y finalmente con Ibarra, con un sprint en el que le recorta 9 puntos de diferencia a Atlético Tucumán. Eran 12, pero Boca con un partido menos. Esos goles de Langoni justamente ante Atlético Tucumán empiezan a dar vuelta a la historia, y Boca se consagra con ese empate contra Independiente y la victoria de River en la cancha de Racing con aquel penal de Galván que tapó Arván y el rebote de Oroz que la tiró por arriba. También había como un asterisco respecto de la continuidad de Ibarra. Era entrenador de la reserva, reemplazó a Bataglia, salió campeón, pero el equipo ganaba, sí, pero no daba buenas sensaciones de equipo compacto. Le ganó a River con el gol de Benedetto. No era un equipo que sometiera a los rivales desde el juego, no era un equipo protagonista desde la pelota, el pressing, algo que
hace mucho que en Boca no se da, quizás en esos partidos del equipo de Russo frenado por la pandemia / cuarentena, ese equipo volaba, quizás con un punto de partida retrasado, aprovechando la velocidad de Salvio, Villa, Tevez y Wanchope Ávila o Mauro Zárate, con Campuzano y Paul Fernández en la base, quizás fue el único que sostenidamente pudo combinar una identidad de juego con el éxito, porque yo creo que hay otro equipo que mostró identidad y que fue el de Diego Martínez. Pero todavía no llegamos a Diego Martínez. En 2023 arranca el año Ibarra, pero que ya venía tocado del Trofeo de Campeones perdido ante Racing, cae en la Supercopa Internacional, empieza muy mal y ni siquiera se estrena en la Copa Libertadores. Y ahí aparece Jorge Almirón. Ahí Boca rompe con el molde porque ya no tenía otras alternativas para hacer lo mismo, de reserva a primera, y contrata un entrenador cuyos últimos equipos no habían sido destacados de ninguna forma. Teníamos el recuerdo de Almirón en Lanús, yo creo que Independiente, Godoy Cruz, Defensa y Justicia fueron trabajos de autor, pero el más importante sin duda fue el Granate y un ciclo fenomenal, un equipo que tenía estilo, identidad, convencimiento, la idea de juego y además ganó 2 títulos y fue finalista de la Copa Libertadores en 2017. Almirón llega a Boca 6 años después de un peregrinaje que incluyó varios continentes y un desencanto fuerte en Atlético Nacional de Medellín, y llega Almirón con un destello muy importante, que es la final de la Copa Libertadores, en una competición en la que Boca, creo yo, superó a algunos rivales en los duelos de mano a mano, pero no ganó ninguno. Empató los 8 partidos, Nacional octavos, los 6 partidos, perdón, Nacional octavos, Racing cuartos, Palmeiras semi, gana por penales las 3 series y llega a la final y pierde con Fluminense. Y ahí el ciclo de Almirón termina. Es una decisión que toma él, aún con Boca jugando partidos importantes que definían su situación para 2024. Boca no había tenido un buen rendimiento en el medio local y no peleó título alguno. Y la renuncia de Almirón lo obliga a cerrar el año con el interinato de Ron. Boca pierde la semifinal de la Copa Argentina contra Estudiantes, cede puntos importantes en el tramo final y queda a un punto de Godoy Cruz en zona de Copa Sudamericana y se pierde de jugar a la Libertadores 2024. Fíjense lo que es el 2023. 2023, no 2025. Y también vamos a ir a 2024 a lo que es el carrusel de entrenadores, porque todo esto que está viviendo Boca no es nuevo y es más, todo lo que pasó influye decisivamente en el análisis que tenemos que hacer. En 2023 arrancó Ibarra, Almirón estuvo en el tramo más importante con esa final de Copa Libertadores, renunció y terminó Mariano Herrón. En 2024 aparece Diego Martínez. Y Martínez en ese primer semestre le da al equipo una identidad, juega bien, ya no estaba Barco, pero se había sumado Zenón, el líder de juego era sin duda para mí X Fernández, y el equipo progresa en la competición, en la Copa de la Liga, tiene alguna dificultad en la Sudamericana, pero avanza y sufre esa eliminación traumática contra Estudiantes de La Plata, ganando 1-0, jugando bien. Le había ganado a River en Córdoba, un partido que arrancó perdiendo, un equipo con fútbol funcional, donde se agrupaban cerca de la pelota y tocaban, y cuando la perdían presionaban enseguida, y era un equipo que lograba cortar ataques en el primer tercio del rival, y esa pelota recuperada le permitía generar avances, aún contando con Cavani y Merentiel, ese doble 9 que Boca tuvo prácticamente como política de Estado, porque hasta incluso Gago terminó rindiéndose frente a esa doble punta, habitualmente Cavani y Merentiel, después llegó Milton Jiménez, y Martínez, después de esa eliminación traumática con Estudiantes, un mercado de pases muy complicado en el que no pudo contar con los inscriptos
justamente por haberlos inscrito tarde para la serie de Copa Libertadores frente al conjunto ecuatoriano. La pasa igual con la aparición de Mauricio Benítez, Milton Delgado, por ejemplo. Sufre otra eliminación traumática que es contra Cruzeiro por penales en la Sudamericana. Después pierde con River, un equipo que ya estaba en baja, y luego, tras una derrota con Belgrano, se va en el mismo vestuario, renuncia ahí. Bueno, el año 2024 empieza con Martínez, hay un puente cortito y llega Fernando Gago. Gago llega, le alcanza a Boca para clasificarse a la fase previa de la Libertadores. Con esta trampa ya lo había sufrido Godoy Cruz, que había perdido con Colo-Colo en 2024 y no pudo jugar competición internacional, algo que yo creo que AFA debería revisar. Creo que ese lugar debería ser para un equipo no de los 3 primeros. Alguien tiene que ocupar esa plaza, pero me parece que también hay una especulación de prefiero jugar Sudamericana y garantizarme 6 partidos que estar en la fase 2, en el repechaje, y quedar afuera, como le pasó consecutivamente a Godoy Cruz en 2024 y a Boca en este 2025. Me preguntan a mí, yo creo que ese lugar debería ser para el campeón de la Copa Argentina. Con todo respeto por los que han jugado y van a jugar Copa Libertadores, la Copa Argentina es un torneo de eliminación directa a partido único, jugás 6 encuentros, no es como la Copa de Brasil, y acá sí yo miraría a Europa y decir, bueno, ¿qué competencia juega el campeón de la Copa del Rey, o de la FA Cup, o de la Copa Italia? Europa League. Bueno, en este caso podés hacer el upgrade de la Copa Libertadores, pero el repechaje. Y también premiar con un lugar más en la fase de grupos a un equipo que salga tercero en la tabla anual acumulada. Hoy vos tenés 2 campeones, Apertura y Clausura, que van, merecido lo tienen, a la fase de grupos. Y a la tabla anual, a la que le inventaron un título de liga, cuando no es una liga porque no juegan todos contra todos, vos de 29 equipos enfrentás a 16 y los enfrentás de local y de visitante, los 14 de tu zona, más tu clásico, más el interzonal. Es un error de concepto para mí. Quieren potenciar esa tabla anual acumulada, muy distorsionada, porque, bueno, por ejemplo, Boca va a jugar los 4 clásicos en el próximo año, y son partidos de ida y vuelta, de local y visitante. De los 32 partidos, 8, el 25%, van a ser contra sus clásicos rivales, de local y de visitante. Eso, por supuesto, va a influir en la tabla anual. Quizá influya menos en el desarrollo del torneo, porque te clasificás octavo y puedes llegar a la final. Ahí está Estudiantes, ahí estuvo Platense saliendo sexto en su zona. El formato del fútbol argentino es injusto y malo y preocupante, en mi opinión, pero bueno, ya lo hemos hablado en otras reacciones. Pero si quieren potenciar a la tabla anual, no entreguen un título de un torneo que no existe. Denle un cupo más al tercero y que vaya directamente a la fase de grupos como premio a ser regular en estos 32 partidos, aunque no haya jugado contra todos los rivales. Vuelvo a la sucesión, al carrusel de entrenadores. 2020 Russo, 2021 Russo, 2022 Bataglia, 2023 Ibarra, 2024 Martínez, 2025 Gago, que ya venía de un trimestre bastante regular, y no por virtud, sino como connotación negativa, y queda fuera con Alianza Lima. Una de las 3 eliminaciones que Boca sufrió en su cancha durante este 2025. Se habla de la fortaleza de la Bombonera. Perdió pocos partidos, pero perdió partidos importantes. Perdió un clásico con Diego Martínez en 2024 y perdió 2 clásicos que generaron sendas eliminaciones. Contra Racing en el Apertura, contra Independiente en el Apertura y contra Racing en el Clausura. O sea, son 3 eliminaciones. Copa Libertadores sin chance de Sudamericana, porque se queda fuera en fase 2, Apertura y Clausura. Boca termina
un año traumático, yo creo que el más traumático en muchísimo tiempo, porque entre tantas cosas que le han pasado, la muerte de su entrenador y la continuidad de Úbeda como parte del staff técnico, además de Juvenal Rodríguez y de todos los que integraban el equipo de trabajo, pero estamos hablando de la muerte de Miguelo en plena competencia. Si Úbeda arranca en 2026, Boca volverá a tener un entrenador diferente respecto del que empezó el año anterior, que fue Fernando Gago. Gago no se va después de Alianza Lima, ahí volvemos a ese operativo clamor que Riquelme no ejecuta. Yo creo que a veces está bien no dejarse llevar por el canto, la furia, el enojo en una sociedad cada vez más enojada, con los anabólicos de las redes sociales, con esta cosa de querer ser viral diciendo cualquier cosa, maltratando gente, faltándole el respeto. Creo que está bien matizar y tamizar eso que se dice, que forma parte de la opinión pública, y decir, vamos a tomar la decisión no desde las emociones, sino desde una planificación. Yo creo que aquí falta justamente, y de esto voy a hablar en un rato, planificación. Es cierto que es una virtud a veces no dejarse llevar por las emociones, pero eso tiene que estar acompañado con un plan en el que vos creas a muerte, estés convencido de ejecutarlo y que a partir de ahí ese plan te dé respuestas y argumentos para ir, no sé si en contra, pero en un camino diferente que la furia que quiere guillotina y linchamiento a todos. Bueno, Boca tuvo 13 eliminaciones en la Bombonera, no ganó ni un partido en el Mundial de Clubes, ni siquiera contra el semiprofesional Auckland City. Tiene highlights ese 2-0 contra Benfica, un partido que debió haber ganado, tenía todo para ganarlo, más allá de la jerarquía de Di María, Otamendi en el conjunto portugués. Lo ganaba 2-1 con superioridad numérica, era mover la pelota y el partido se terminaba. No lo cerró de esa forma, se tiró atrás, vino un córner, Otamendi la metió 2-2 y ese resultado por desempate olímpico a Boca le complicó el grupo, porque ganándole a Benfica y superando 0-0 ante Auckland City, una goleada histórica contra Bayern Múnich en contra, que no se dio, de hecho lo empató con el golazo de Merentiel, el otro gran momento del Mundial de Clubes, lo hubiera brindado, ese doble triunfo ante Benfica y Auckland City. Obviamente que la tormenta en Nashville y la victoria de Benfica frente a Bayern Múnich lo pusieron a Boca en una situación irreversible, hubo falta de motivación, pero igual. A Auckland City le tenés que ganar porque también eso queda en los registros, por más que el objetivo era pasar o competir en una zona con dos europeos. Bueno, ni siquiera pudo ganar el partido más importante. O el más fácil, mejor dicho, el más importante seguro era el de Benfica. Entonces, es un 2025 muy malo, muy malo. Aún así, y esto creo que habla del fútbol argentino, logra meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde no juega desde 2023. Hablo de la fase de grupos, porque en 2024 no compitió, estuvo en Sudamericana y en 2025 jugó con Alianza Lima. Y sí, fue un año traumático, que termina con Claudio Úbeda como entrenador, como sucesor de Miguel Ángel Russo, el jefe del staff técnico que falleció. Recordemos el recorrido de Boca con los técnicos en este 2025. Gago, otro interinato de Mariano Herrón, Russo, Úbeda, 4 entrenadores. O sea, fíjense la cantidad de técnicos que han desfilado en Boca y lo poco que han durado por diferentes motivos. O sea, el único que repite y con pandemia en el medio es Miguel Russo. Y acá sí o sí todo esto está encadenado con lo que piensa Román de los entrenadores y de la conducción futbolística. Yo creo que influye decisivamente lo que él vivió como jugador. Román disfrutó de entrenadores que confiaron en él, que lo hicieron sentir líder, querido, importante,
y que partían de una manera muy simple de mirar el juego. Pero esa simplicidad venía acompañada de un conocimiento y una precisión que son tan esenciales como esa mirada simple. Es más, no hay una sin la otra. Carlos Bianchi, Miguel Russo, Alfio Basile, con matices desde lo táctico, pero tienen muchos puntos en común. Ojo clínico, intuición, simplicidad, mensajes cortos, contundentes, elección de 2 o 3 jugadores importantes y verdaderos maestros. El tema es que ya no hay, o hay muy pocos. Son muy pocos los entrenadores que hoy pueden tener ese impacto sobre los jugadores. Desde su experiencia, hablo de tipos que fueron campeones como futbolistas, que jugaron en selección y en equipos grandes y que hicieron historia. Bianchi en Vélez y en Europa, Miguelo en Estudiantes de La Plata, toda su carrera, Coco, defensor del Racing de José y del Huracán del Flaco Menotti. O sea, tipos que realmente en 3 palabras te daban un concepto que a vos te servía. Los llamados jugadoristas. Después tuvo otros entrenadores con los que no mezcló bien. Y él fue el mismo futbolista, el más importante de la historia de Boca, de los mejores que yo he visto en mi vida, con una velocidad mental superior. Realmente estaba 2 o 3 pasos adelantado, con una claridad conceptual para entender absolutamente todo, con una interpretación del juego sublime. Pero ese mismo jugador chocó con Van Gaal en Barcelona, no pudo afianzarse en el seleccionado de Bielsa, más allá de esos partidos como titular en la Copa América de Paraguay de 1999, y con Manuel Pellegrini en Villarreal logró una versión extraordinaria, pero después hubo enfrentamientos que quizá tuvieron más que ver con la dirigencia, pero que también alcanzaron a Pellegrini. Fueron más periféricos que vinculados con la manera de jugar al fútbol. Bueno, con Bielsa y con Van Gaal, 2 entrenadores intervencionistas, de los llamados arquitectos pendientes de cada detalle, el fútbol de Román no brilló. Sí tuvo algunos buenos momentos, pero no se puede comparar el Román de Bianchi, Basile, Russo, con el Román que jugó en los equipos de Bielsa y Luis Van Gaal. Y yo creo que esa mirada influye decisivamente en lo que él ve como hombre fuerte del fútbol. Primero como vicepresidente y encargado del consejo, y ahora como presidente y dueño de la opinión y de las decisiones. Porque más allá de aquel consejo con Raúl Cassini, Mauricio Serna, en un momento estuvo Patrón Bermúdez y Chelo Delgado, y ahora la presencia de Delgado, las decisiones las toma Román Riquelme. Más allá de alguna consulta, las decisiones pasan por Román. Y Román no cree en la planificación, en este fútbol estructurado, cree en algo más simple, más fluido, más natural, donde el factor humano es muy importante. No digo que no lo sea. El tema es cuando no hay un respaldo y hasta una compensación, porque tiene que haber un plan, una idea más allá de ese gran objetivo, que es que los jugadores se lleven bien y estén convencidos con el entrenador. Por ejemplo, un club, a partir de su secretaría técnica, su manager, su consejo de fútbol, debe definir algunas cosas antes de contratar al entrenador y hasta de definir su plantel. ¿A qué quiero jugar? ¿Quiero partir de la posesión? ¿Quiero ser protagonista? ¿Quiero un equipo que presione, que trate de provocar pérdidas del rival en el último tercio para poder capitalizar esas pelotas perdidas y transformarlas en ataque? ¿Quiero un fútbol funcional, con mucha gente cerca de la pelota, con pases cortos, 4 o 5 metros, y tenerlos ahí listos ante una eventual pérdida para presionar y recuperar? ¿O quiero algo más posicional, algo más rígido? ¿Qué juego prefiero?
el de las sociedades, de las afinidades, el fútbol socioafectivo, como en algún momento Boca tuvo con X Fernández, Zenón, Merentiel, Cavani, o algo más rígido desde lo táctico. Con un 4-4-2, con un doble 9, con equipo plano, pero para eso, por supuesto, para lograr esa efectividad quizás te convenga un punto de partida retrasado para salir rápido de contraataque con juego directo. También debes contar con los intérpretes. Y esa pregunta o esas preguntas son esenciales antes de definir un plantel y un entrenador. Y yo creo que no hay una búsqueda. Pero realmente pretender que Román, con la historia y su vínculo con el juego y los entrenadores cuando era futbolista y era uno de los mejores del mundo, lo cambie, bueno, yo creo que también hay como un error de diagnóstico, un error de percepción. Román no va a cambiar su manera de ver el fútbol, aunque hoy sea presidente y ya no juegue y no solucione problemas dentro de la cancha. Hoy, por ejemplo, el plantel de Boca tiene mucho jugador costoso o cuyo costo superó al valor. O sea, uno mira el plantel y hay futbolistas profesionales con contrato y que llegaron procedentes de otros equipos a préstamo o pase definitivo que no juegan, que no han sido utilizados. Miramón, Martegani, Alarcón, Aguirre, por citar, Figal apareció en los últimos partidos por Di Lolo. La consolidación de Barinaga, un hecho más allá de lo que cada uno opine, les quitó lugar a Advíncula y a Blondel, que han jugado muy poco. Blanco ha jugado todos los minutos, ya Fabra se fue, Sarachi se había ido antes. Tiene Boca ahí la alternativa de Ayrton Costa de jugar de 3 y Pellegrino de 6. Boca ha cubierto bien la salida de Marcos Rojo con dos muy buenos centrales. Hanson, y seguramente me voy a olvidar de alguno, no sé si lo mencioné a Brian Aguirre, que digamos, a Boca le costó 5 millones de dólares con todo lo que eso implica. Zenón, que tuvo un arranque esplendoroso allá por el primer semestre de 2024. No volvió bien de los Olímpicos de París, se había ganado la convocatoria, el lugar para ir ahí, y después fue perdiendo confianza, fue perdiendo también la confianza de los entrenadores y terminó jugando muy pocos minutos. Alan Velasco llegó con el cartel de los 10 millones, pero sin ritmo, después de una larga inactividad, de una liga realmente complicada para llegar desde ahí, de la MLS, y jugar en el fútbol argentino. O sea, hay mucho jugador de Boca que forma parte del inventario, pero que no ha sido utilizado. Y que, vuelvo a la pregunta, a la hora de traer a un jugador, se hace la pregunta, che, ¿con cuánto ritmo viene? ¿Es lo que nosotros necesitamos? Pero para saber si ese jugador es lo que el equipo necesita, primero hay que hacer un diagnóstico de qué es lo que quiero. Hay apuestas que salieron muy bien, Ayrton Costa, Merentiel, no digo que no, pero ya forma parte también de algunas cosas que tienen que ver con la intuición, el olfato, el ojo, pero a eso lo podés ayudar. Lo podés ayudar con algo que no tiene que ver ni con la sobreestimación de las estadísticas, ni con el sobreanálisis, sino con un plan, un rumbo, decir, bueno, ¿dónde querés ir? ¿Qué querés hacer? ¿Cómo querés que juegue tu equipo? Para empezar. Y vamos al caso de Úbeda, porque evidentemente Boca va a tener un plantel diferente respecto del que terminó en 2025, con muchos jugadores que se van a ir, seguramente alguno va a llegar. Pero vamos al caso de Úbeda. A la hora de buscar un entrenador, primero, otra vez la pregunta, ¿a qué quiero jugar? ¿Qué entrenador me da esa garantía de que por lo menos va a buscar un proyecto de juego que se acerque a esa idea que tengo yo como máximo responsable del club? Máximo responsable futbolístico. En este caso, el presidente del club es, insisto, el jugador más importante de la historia de Boca. Bueno, porque en el revoleo vos podés mencionar a muchos, pero tiene que haber un plan, una idea.
mucho más en este tiempo donde hay scoutings, hay datos que te pueden servir, divisiones juveniles a las cuales podés formatear también pensando no solo en la tabla anual y en los títulos, porque eso también es importante, porque vos aprendés a competir y a ganar desde chico, pero que esas juveniles terminen nutriendo al plantel y que vos no tengas que contar con 3 laterales derechos por los cuales pagaste 10 millones de dólares por los 3. Bueno, Boca tiene a Gorosito, por ejemplo, pero también tiene que haber una evaluación de, está bien en el sub-20, le damos la chance, es el lateral que nosotros necesitamos, pero eso tiene que venir de antes, de formar jugadores para que, superado el tiempo de formación, crecimiento y consolidación, lleguen a la máxima categoría, ya curtidos además, porque ellos ya saben lo que es jugar en Boca. El que llega de otro club no lo sabe. Y acá hay algo fundamental también. Un entrenador debe conocer la cultura, la idiosincrasia, la filosofía de Boca. Bianchi, más allá del esto es Boca cuando llegó, sabía. Russo sabía también. En un partido termina gritando, vamos Boca, carajo. Esto va para cualquier club. El entrenador debe conocer, no necesariamente debe conocer los pasillos, pero sí la cultura, la idiosincrasia. Pongo un ejemplo absolutamente random. San Lorenzo Almagro hoy tiene un entrenador, Damián Ayude, que conoce la cultura y la idiosincrasia del club, porque además está repleto de chicos a los que él formó, con los cuales él convivió en etapas formativas. Costas en Racing. Ariel Holland en Central también conocía la cultura y lo llevaron porque en trabajos anteriores había logrado potenciar a un equipo que no era más que la suma de sus partes y que estaba por debajo de lo que la calidad del plantel podía sugerir. Ese tipo de situaciones. Yo, por ejemplo, creo que De Michelis estuvo mucho mejor elegido en términos de planificación, idea, proyecto, que la vuelta de Gallardo. Que Gallardo fue elegido porque estaba disponible, porque había un desgaste con De Michelis y estaba ahí listo para volver. Pero no se tuvo en cuenta, ¿es el entrenador que necesitamos? Bueno, en Boca, en este caso, porque el análisis va por Boca, yo no veo esto. Porque los requisitos son muchos. Trayectoria anterior, claro que sí, trayectoria anterior, cómo le fue, potenció juveniles, convivió con responsabilidades propias de un equipo muy, muy grande, puede soportar la atmósfera del mundo Boca hoy, pero crecida exponencialmente por las redes sociales, todo ese ruido que se genera. Confía en las divisiones juveniles, promueve futbolistas del semillero, bueno, conoce la cultura, la idiosincrasia del club. Son preguntas que yo creo que cualquier secretaría técnica se tiene que hacer. Después, por supuesto, tenés un plan A, plan B, plan C y quizás no siempre es el ideal. Pero tiene que haber un cuestionario y una hoja de ruta marcada por estas preguntas. Yo no lo veo. A ver, no tiene la culpa Úbeda de que lo hayan comparado con Scaloni. Fue un comentario de Paredes que yo creo que en este momento Leandro dice, me parece que no lo ayudó porque tenía que ver con una relación de afinidad que les pedía lo mismo. Después, por supuesto, Boca ganó algunos partidos, en algunos convenció, en otros no tanto, y Uvedoni, Úbeda Scaloni. Úbeda es el Scaloni de Boca. Y acá hay otra cuestión. Fue tan extraordinario lo que logró Scaloni con la selección argentina, con la ayuda de Pablo Aimar, Walter Samuel, el Ratón Ayala, el Flaco Menotti, que hay como una sensación de que cualquiera puede ser Scaloni. Que como lo fue Scaloni puede ser cualquiera. Y es un error, es subestimar a Scaloni. Scaloni tuvo 20 años de carrera como profesional, se formó en UEFA con Luis de la Fuente, el seleccionador español, como uno de sus profesores,
Y la última etapa de su carrera fue más consejero de los entrenadores, nexo entre los que jugaban y el cuerpo técnico, que futbolista. El otro día bromeaba con que Petković no lo ponía nunca en Lazio, Petković el entrenador de Argelia. Pero ya Scaloni estaba en otro rol, en modo más mentor. Y todo eso le sirvió, además de su experiencia en el seleccionado argentino como jugador, jugó Mundial Sub-20, jugó Mundial de mayores, jugó en muchos equipos, tuvo una trayectoria de 20 años y se fue preparando. Y más allá de algunas situaciones azarosas que todos los entrenadores atraviesan, para mejor o para peor, lo de Scaloni se explica por su propio recorrido. Y por una decisión del presidente Tapia que lo sostuvo y creyó que en ese momento, cuando la selección era tierra arrasada, era mucho mejor contar con un entrenador de esas características. Asterisco, no es lo mismo dirigir una selección que un club. Dirigir la selección tiene saltos, tenés un día a día más acotado, obviamente que hay más exigencia y tenés a disposición todos los jugadores argentinos a los que vos querés convocar. Pero también tenés que partir de ¿a qué quiero jugar? Scaloni lo cambió, buscaba un fútbol más directo y en la Copa América 2019, después de la derrota con Colombia y el empate con Paraguay, arma un equipo contra Qatar con De Paul, Paredes, Lo Celso, Messi, Agüero, Lautaro. Más juntitos, pases cortos, más afinidad, esto de que dos jugadores se entienden y no los pueden parar, paredes con minúscula, las paredes, las combinaciones, las triangulaciones, y el equipo fluyó para otro lado y tuvo una enorme virtud de darse cuenta de esto y de no ir con esa idea del fútbol más posicional, más rígido, porque los jugadores no estaban cómodos con eso. Pero hay como una ilusión de que cualquier entrenador sin experiencia gana 4 o 5 partidos, los jugadores lo quieren, ahora vamos a hablar de por qué lo quieren, y eso es un tema fundamental, entonces tiene que seguir. Vayamos al día a día de Úbeda. Úbeda asume todavía con Miguelo entre nosotros. Su primer partido es contra Defensa y Justicia, Boca pierde 2-1, después fallece Miguel y arranca con Newell's 5-0, un partido en el que Newell's presentó la renuncia antes de empezar. Y por ejemplo, contra Barraca Central, que es un partido importante que gana, comienza con Alarcón jugando de volante derecho delante de Barinaga. Alarcón en Huracán se destacó como mediocampista interior, armando un triángulo con Fattori y Echeverría. Era un 8 con buena pegada, pase preciso, sus números son buenos a la hora de los pases a los compañeros, falla muy poco, pero nunca por la derecha, y lo han incluido en unos cuantos partidos por la derecha, abierto. Ajusta, entra Ceballos, un Ceballos determinante, Boca gana el partido y luego encadena una victoria más en La Plata contra Estudiantes. Se habla mucho del dualipaso, del 2-0 ante River. Un River que había perdido 7 de los últimos 10, que había llegado, pero muy debilitado. Hasta incluso la dirigencia trató de cambiar la energía anunciando la continuidad de Gallardo antes del partido, para tratar de cambiar el foco. Y ante la primera adversidad, River se derrumbó. Ahora, cuando vos analizás la continuidad de un entrenador interino, que además termina asumiendo por la muerte de Miguel, no podés ir solamente a los resultados. En ese partido, Boca pudo haberlo goleado a River, debió haberlo goleado si no hubiera sido por la imprecisión de Milton Jiménez, que falló chances claras, pero en el primer tiempo se jugó como quiso River. River controló el juego, controló la pelota. Boca, por ejemplo, con este equipo de memoria, este 11 de memoria, tuvo un porcentaje de 42% de pelota. Y el protagonismo de Paredes fue decayendo paulatina y firmemente. No influyó con Argentinos Juniors, no influyó por Racing,
con distintos motivos. Esto del equipo de memoria, equipo que gana no se toca. ¿Por qué? No es la época de Bianchi y de Basile, porque además los titulares en aquella oportunidad eran otro tipo de jugadores, de otro calibre. Pero bueno, no me quiero adelantar. Sigo con el análisis. Es cierto que Boca golpeó en los momentos justos. 45+2 y a los 47. Y le ganó cómodamente a un River, insisto, debilitado. Luego vamos a Talleres de Córdoba, el arranque de los duelos de mano a mano. ¿Ustedes recuerdan el primer tiempo? Ortegoza como punta de rombo de enganche para presionar a Paredes. Talleres lo dominó a Boca. Quizá no tuvo chances tan claras, remató de afuera del área, pero los primeros 15-20 minutos se jugó como quiso Talleres. Y Boca volvió a acomodarlo con el gol. Lo que sí Boca tuvo es una formidable contundencia, que es una virtud. Ahora, es una virtud que depende mucho más de los intérpretes que de una idea. La pelota parada, sobre todo el córner desde la derecha, con perfil natural de Paredes, con coma hacia afuera, para la carga de Di Lolo, Ayrton Costa, Milton Jiménez, Merentiel. Sí, la contundencia es una virtud, pero te permite encaminar resultados. Ahora, a la hora de analizar una gestión, creo yo que tenés que ir más allá. Che, ganamos estos partidos, pero ¿cómo los ganamos? Sobre todo porque está en juego nada menos que la conducción para 2026, después de un año traumático para Boca, con eliminaciones traumáticas en su casa, con cuatro entrenadores. Con Talleres, hasta que Talleres tuvo un penal que lo atajó Marchesín, los arqueros están para atajar, obviamente, pero el equipo no fluyó. No fluyó, para nada. Después sí, a partir del 2-0, creó oportunidades y pudo haber ganado por una diferencia mayor. Vamos a Argentinos Juniors. Argentinos Juniors hace un gol a los 5 minutos. Eso determina el resultado, pero Argentino fue a quitarle la pelota y se la quitó. Y en el primer tiempo no tuvo tantas chances, pero en la segunda parte sí, y Marchesín fue figura, fue determinante. Y Paredes tocó muy poco la pelota. Y tuvo más que ver con la pelota detenida, con la lucha, tratando de influir de otra manera. En el Boca 2026, el rol de Paredes tiene que ser, pero protagónico desde el juego. Debe dictar el tempo, ser el conductor del equipo y tocar, como hizo en algunos partidos iniciales, 80-90 pelotas por juego. Obviamente que el rival también juega y va a querer que no la toque. Como el otro día, Nardoni lo presionó muy bien, le ganó ese duelo individual en esos micro partidos de los que habla Richard Ríos, y al mismo tiempo Almendra le ganó su micro partido a Delgado. También las lecturas de juego. Aún en partidos que iban con resultado favorable. En algún partido sí puso a Ander Herrera para tener la pelota y tener un tercer mediocampista, y el equipo fluyó contra River y otros ingresos buenos del vasco Ander Herrera, pero en otros, o sea, el gol terminó acomodando el partido, no los ajustes, y yo creo que al entrenador también se lo mide por su capacidad de reaccionar, de intervenir en el partido. Y con Argentinos Juniors terminó defendiéndose contra Marchesín, no le dio la cara a Siri en el segundo tiempo, terminó aguantando, eso está bien, a veces el rival te empuja a eso y hay que jugar ese partido y ponerte el overall y sí, defender con 9 para ganar el juego, pero es un partido que también te tiene que generar la conclusión, che, nos cagaron a pelotazos. Lo ganamos, pero nos cagaron a pelotazos. Y vamos a Racing. De entrada, vos veías que en ese 5-2-3 o 5-4-1 de Racing había espacio detrás de Nardoni y Delgado. Nardoni y Almendra, perdón. Que como Paredes y Delgado jugaban en propio campo, ellos iban a apretar bien arriba. Boca no tuvo un jugador para descubrir la espalda de ese doble 5 de Racing. Porque además, con Merentiel y Jiménez marcados por 2 de los 3 centrales,
fijándolos en duelos individuales, vos tenías una enorme porción de terreno para encontrar pases ahí. En algún momento Palacios se tiró, recibió alguna pelota, pero Palacios estaba muy pendiente de ayudar a Barinaga en la vigilancia del tándem Rojas-Vergara. Del otro lado, Ceballos desgastado en el recorrido delante de Blanco, porque Racing ahí tenía a Solari y a Mura. Estaba claro que Ceballos se iba a cansar, esa fue la explicación de Úbeda, jugando de mediocampista ofensivo. Ceballos hace rato que, en mi opinión, pide ser segunda punta. Lo mejor de Ceballos es desde la línea vertical del área grande hacia adentro. Como extremo puede armarte una buena jugada, sí, porque tiene la calidad. Pero Ceballos es más delantero. Tiene más recursos para, entrando si querés de la izquierda hacia el medio, pero de la línea vertical del área grande para adentro, hacer diferencia. Y yo creo que el torneo le fue entregando muchas señales a Úbeda, y que estuvo muy pendiente del resultado, de equipo que gana no se toca, de generar confianza. El tema es que después decide incluir a Velasco, que hacía 63 partidos no jugaba, más allá de la salida de Ceballos. No hace falta decir nada, lo dijimos en la transmisión con Pablo por TNT Sports, y habló la cancha, 50.000 personas, 50.000, todos dijeron, no, ¿va a sacar a Ceballos? Y realmente había una sensación de incredulidad. Pero yo no creo que a la hora de la evaluación del entrenador, con todo respeto por Claudio, a quien he tratado personalmente, sea una opción en términos de lo que yo creo debería ser la búsqueda de un técnico, que parte de las preguntas que repito: ¿a qué querés jugar? ¿Querés protagonizar? ¿Querés un equipo que presione? Que también, por supuesto, necesitas contar con los jugadores para ejecutar esa idea. Que respete la idiosincrasia del club, la historia, que el hincha se siente identificado, gane, empate o pierda, porque si vos perdés, pero el equipo al hincha lo hace sentir representado e identificado, y es mucho más fácil construir aún con una derrota. ¿Qué antecedentes tiene? Además del contexto bastante particular. Interviene. ¿Qué relación tiene con los jugadores? Hoy se esgrime que el principal activo de Úbeda es la muy buena relación con los jugadores. Hace poco vi una charla de Diego Martínez con estudiantes de dirección técnica, y Martínez contó una anécdota fabulosa respecto de su etapa en Boca con Cavani. Martínez hace un ejercicio, lo programa, lo ordena y los jugadores lo empiezan a ejecutar. Y Cavani no cumple con las consignas. Está fastidioso. Una, dos, tres veces Martínez se da cuenta de que el problema en esa práctica es Cavani, de los jugadores más importantes. También hablando de plantel, el tema de cuánto lo puedes usar, la famosa ecuación costo-beneficio, porque me había quedado de aquella evaluación que había hecho del plantel de Boca hace unos minutos. Bueno, Martínez lo cuenta para la práctica y dice: vamos a hacer un intermitente, vamos a hacer otra cosa. Ahí aparece Marcos Rojo y le dice: no, vamos a hacerlo igual, vamos a hacerlo bien. Martínez dice: no, hagamos otra cosa. Obviamente, todo el mundo sabía que el problema era, en ese momento, la falta de compromiso de Cavani. La historia termina bien. Hacen el ejercicio, lo hacen bien, Cavani cumple con todas las consignas, no falla, se compromete y termina la práctica tal cual lo había pensado Martínez. Al día siguiente, lo cuenta Martínez, pueden buscarlo en Twitter. Al día siguiente, Cavani toma la palabra y pide disculpas ante sus compañeros y a Martínez. Eso te marca un poco lo que tenemos que analizar la relación entre jugadores y plantel. ¿Cómo se gana la confianza un técnico? ¿Por la exigencia o por la condescendencia?
Por supuesto, no voy a abrir juicio de valor porque no conozco, simplemente estoy planteando dos patrones distintos. Un entrenador puede ganarse la confianza de los jugadores o el cariño porque es condescendiente, porque las prácticas no son tan intensas, porque les permite a los jugadores algunas licencias. No digo, repito, no digo que este sea el caso. Pero el jugador también te puede querer por ese lado. Te puede querer, pero quizá no te respeta. Y ese cariño es volátil. Porque si al equipo no le va bien, y quizás no le vaya bien por esas licencias que el entrenador permite, el jugador se va a correr. Pero también te pueden querer por la exigencia. El caso de Paredes y Scaloni es emblemático. Paredes fue uno de los pioneros del ciclo Scaloni. También lo conocía como ayudante de campo de Sampaoli. Paredes estuvo a punto de ir al Mundial de Rusia. Debió haber ido al Mundial de Rusia. El 5 de Sampaoli era Paredes, pero en el partido contra Italia Paredes da un pase atrás equivocado, se la pone en el pie a un italiano que falla el mano a mano. Argentina gana ese partido con un gol de Lanzini y otro de Gonzalo Higuaín, y Paredes desaparece de la convocatoria. El 5 era Paredes y terminaron siendo Mascherano y Biglia en el arranque con Islandia. Bueno, dentro de ese cuerpo técnico estaba Scaloni. Y Scaloni contó con Paredes de la primera llamada, de la primera convocatoria. Y obviamente que Paredes fue un jugador importante en la Copa América del 2019, cuando se arma el famoso LPD de Paul Paredes Lo Celso. En un momento jugó Acuña, Messi, Agüero, Lautaro en la eliminatoria y juega el primer partido como titular, que le hacen penal medio fantasma contra Arabia Saudita. Y después sale. Sale porque Scaloni no vio que estuviera a la altura de lo que él exigía. El parámetro de Scaloni, y esto sí es verificable porque hay 6 años de recorrido, más 7 años, 7 años y medio casi, es la exigencia. Y Paredes fue reemplazado contra México por Guido Rodríguez, que fue titular, y después cuando salió Guido entró Enzo. Y Enzo no salió más. Y Leandro tuvo muy poca participación hasta la intervención contra Holanda, patea un penal, y vuelve a ser titular para jugar 4 contra 3 contra los 3 croatas. Modric, Brozovic y Kovacic. A De Paul, Enzo y Alexis le suma Leandro Paredes. Y después juega tramo final de la final y mete el penal. Y el abrazo de Paredes con Scaloni, cuando los dos registran lo que han vivido, es emocionante. Ahí Scaloni le caen todas las fichas. Pero Scaloni a Paredes lo sacó. Lo sacó porque en un momento no estuvo a la altura de lo que él pretendía, ni de lo que quizás Paredes podía ofrecer. Entonces, las estrellas respetan y quieren, las verdaderas estrellas, respetan y quieren al jugador al entrenador por lo que lo exigen. Yo creo que Paredes va en esa dirección. Pero es demasiado pronto también para entender cómo va a ser el vínculo ya con Úbeda como entrenador principal, porque Úbeda asumió el cargo porque realmente era lo que había que decidir en ese momento ante la muerte de Miguel. Entonces, todo esto, esta casi segura confirmación de Úbeda como técnico para 2026, tiene que ver con lo que en Boca, o sobre todo con la presidencia de Román Riquelme, se omite respecto de conformación de plantel y sobre todo búsqueda de entrenadores. Porque el plantel es más... a veces puedes tener la garantía de contratar a un futbolista de calidad, la de Cavani. O sea, y hay un momento en el que Cavani rindió, pero últimamente estuvo muy lesionado y le costó mucho. Pero la de entrenador, ahí sí tenés que hacer, en mi opinión, un análisis, una búsqueda que yo no veo
y no voy a ver porque la relación de Román con los entrenadores es otra y nos remite a ese pasado como futbolista y el vínculo que tuvo con distintos entrenadores. Después, nadie sabe cómo puede terminar esto. Porque además, el formato del fútbol argentino es malo, es injusto. Central y Boca sumaron más puntos que el resto y se clasificaron por ese mérito a la Copa Libertadores, a la fase de grupos. No necesitábamos el título de campeón de liga, la liga no existe, la liga desapareció cuando decidieron hacer apertura y clausura con 2 zonas de 15. Desapareció. Y es un formato muy cruel, donde un equipo que termina 15º en la tabla anual como Estudiantes, que se cargó a los 3 rivales jugando de visitante, y está bien, lo dijo Verón, dijo, jugar finales es siempre lindo, pero el formato del campeonato es complicado. Salió 15º en la tabla anual y puede ser campeón, y puede jugar la Copa Libertadores. Contra el equipo que terminó quinto. El que terminó cuarto, River, que tuvo un año malísimo, ya lo hemos hablado en otro stream, y nos dimos el tiempo de hacer un análisis. El cuarto va a jugar Copa Sudamericana. Porque además la depuración de octavos, cuartos, semifinales a partido único, con la prórroga en el medio, o sea, no promueve el mérito, no promueve la regularidad. Y eso también es jodido para los dirigentes. ¿Qué planificás? ¿Qué planificás? O sea, hay un equipo que puede terminar 17º en la tabla anual y salir campeón. Platense, que salió campeón siendo 13º y ahora está todavía más abajo. Y hay un equipo que terminó tercero en la tabla anual, como Argentinos, que no ganó título, que perdió finales, y la evaluación es, y no salimos campeones. Hoy el reparto de títulos distorsiona la mirada, te quita largo plazo. Por eso también la búsqueda de, ¿nos representó como club el equipo? Vos podés ganar 32 partidos, empatar 2 y quedarte afuera en octavos, en los 2 torneos. Obviamente que es una exageración, pero así de injusto es. Y esto también obtura un análisis profundo, además de, por supuesto, regar el análisis con emociones, mucho más en las redes sociales, del maltrato, de la falta de respeto, de los exabruptos y todo eso. Pero hoy analizar la performance de un club es muy difícil porque tenés un torneo que distorsiona, que va en contra del análisis. Sobre todo si ponés como objetivo, quiero salir campeón. ¿Salir campeón de qué? Si salir campeón está mucho más vinculado con el azar o con situaciones favorables. Porque de la fase regular pasás a octavos, cuartos, semi y final. Todo a partido único. Bueno, eso también, y es el primer año en el que pasa, va o tiene que modificar la manera de analizar las temporadas. No solo de los hinchas, sino de parte de la dirigencia y del periodismo también. ¿Quién hizo una mejor temporada? Platense, que salió campeón. A ver, el caso de Platense es histórico, nunca había salido campeón y es tremendo lo que significó para la gente de Saavedra la consagración del Calamar. O un equipo que terminó tercero en la tabla anual como Argentinos Juniors. Racing y Estudiantes van a jugar la final. Uno terminó octavo en la zona, Estudiantes, Racing un poco más arriba. Los dos llegan bien, ganaron los 3 partidos, Racing 1 por penales, Racing hace 12 que no pierde. Los dos jugaron Copa Libertadores, perdieron contra el campeón, Flamengo, con series peleadísimas, Estudiantes en penales, Racing 1-0 por detalles y el empate sin goles en el cilindro. O sea, obviamente que los que juegan Copas Internacionales tienen otro parámetro para medir el año. Por eso el de Boca es muy malo, porque no pudo pasar la primera fase de la Libertadores, de la llave eliminatoria, y no ganó un solo partido en el Mundial de Clubes. Además de todo lo traumático que fue. Con todo esto, a mí me parece que la elección para 2026, incluido todo lo estructural de lo que hablé durante este tiempo, era importante. Y no se dio. No me sorprende porque, insisto, la mirada de Román con relación a los entrenadores es distinta. Aunque quizás este contexto lo empuje o lo debe empujar a una mirada que no solamente tenga que ver con el factor humano, que es fundamental, es importantísimo el factor humano,
pero tampoco lo sobreestimemos. Ni el sobreanálisis, ni la sobreestimación de estadísticas, ni tampoco esta cosa de lo importante es cómo se levantan. Porque hay matices. Y los matices se retroalimentan. Bueno, un placer, amigos. La seguimos pronto. Que la pasen bien. Tengo un consejo para darles. Casi me olvido. En el deporte la clave es la conexión entre los jugadores, en el juego, con la idea. En tu casa también. Por eso necesitas una conexión que nunca se corta. Y Plan es fibra óptica pura, de punta a punta, internet para los que saben. Con este consejo prometo reencontrarnos en unos días nada más. Chau, que la pasen bien y disfruten de la vida.